sur, desde el mar hasta el sol, llegarán el águila y el cóndor, el quetzal los recibe con el colibrí. Visualicémonos todos en un mismo porvenir, donde reine la armonía y se restaure la luz. A partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial. Encuentros Pedagógicos, magisterio, sindicalismo, cultura, actualidad nacional, pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana. Bienvenidos. De la República de Colombia invita a su pueblo a levantarse, a no arrodillarse, a convertirse en una multitud consciente de que tiene en sus manos el futuro, el presente, de que puede tener en sus manos el poder. Quiero una sociedad colombiana empoderada, independiente del gobierno. Si fallamos, pasen por encima de nosotros. Si lo logramos, le entregaremos a estas generaciones que vienen un país digno, un país con historia, un país con la frente en alto, un país que conquiste en realidad sus derechos, la justicia social y la democracia. Siendo las 8:30 de la mañana, abrimos Encuentros Pedagógicos, la radio revista de Renovación Magisterial de hoy, sábado 14 de junio. Muy buenos días al magisterio y a cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de los diferentes medios de comunicación. Hoy los acompaña en la conducción del programa Rocío Porras con Paula Carvajal en lengua de señas. Recuerden que pueden sintonizarnos los sábados en Facebook Live, Renovación Magisterial y YouTube de Encuentros Pedagógicos. Visítenos también en nuestra página www.renovacionmagisterial.org, donde siempre encontrarán los audios y documentos citados en nuestras entrevistas y las noticias de actualidad del sector docente y de los trabajadores. Síganos en la cuenta X, @encuentrospedagógicos, @renovacionmac. Bueno, vamos con Encuentro con la Política, aclaraciones sobre la consulta popular como instrumento democrático supremo y urgente. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Rincón, abogado especialista y asesor legislativo. También nos acompaña Miguel Ángel Pardo. Muy buenos días, doctor Carlos. Muy buenos días, un cordial y respetuoso saludo para usted, profe Rocío, para el profe Jairo Castro, por supuesto para el profe Miguel Ángel Pardo, agradeciendo muy respetuosamente esta importante invitación, muy amables. Rocío, muy buenos días, Muy buenos Miguel. días, Jairo. Gracias, Rocío. Doctor Carlos, muy buenos días. Paula, muy buenos días. Bienvenidos al programa nuevamente. Miguel Ángel, parece que tiene inconvenientes con la comunicación, entonces pues pasamos a hacer la conversa con el doctor, porque este tema pues de estos días es muy importante, muy urgente, que sobre todo que en el medio del magisterio se logre entender qué es la consulta popular. O sea, nos gustaría, doctor, que nos contara ese tránsito de por qué se está llegando hasta este momento a la convocatoria de la consulta popular. Hemos visto cómo desde el Senado pues se han birlado pues las reformas, no pasan, las sabotean, desbaratan los quórum, todas unas mañas tramposas para que esta reforma no pase. Entonces, ¿qué es la reforma? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se convoca? ¿Y cómo debemos participar nosotros, doctor? Muchas gracias, apreciado profe Jairo. Bueno, yo quiero empezar por decir, como el título de esta cordial invitación nos indica, algunas aclaraciones sobre la consulta popular que nosotros ya dijimos y ya hablamos en algunos programas a los que agradezco la invitación que me hicieron. Y nos sentimos, pues digamos,
absolutamente comprometidos con continuar con esta conversación porque básicamente nos ayuda a dilucidar la coyuntura política de una transición de más de, no sé, 10 décadas de gobiernos, de gobiernos neoliberales por un acuerdo entre ellos y una transición para llegar a un gobierno que procura proteger de manera completa, sistemática, holística, contextualizada con tratados internacionales, los derechos de los trabajadores. Y por supuesto, el ideario progresista de todos los derechos humanos y fundamentales. Entonces, dicha esta coyuntura, nosotros hemos, digamos, como que recorrido un camino en el cual los partidos tradicionales, básicamente provenientes de estos partidos, de este acuerdo no progresista, por llamarlo de alguna manera, o de un acuerdo progresista disfrazado para poner y ocupar cargos en el Estado. Entonces, debemos explicar esto como punto de partida, profe Jairo. Llegan unos partidos con un supuesto acuerdo progresista para poder ocupar cargos, digamos, para poder ejercer, y lo digo sin lugar a equivocarme, y con todas las consecuencias que esto pudiera acarrear, con una propuesta disfrazada de progresismo, pero en realidad con un espíritu clientelista, utilitarista de la estructura del Estado. Así llegan estos partidos tradicionales, ponen personas en cargos y de todas maneras mantienen su postura no progresista, su postura de status quo respecto del mantenimiento del establecimiento poderoso de algunos intereses particulares, y eso los lleva a oponerse a la reforma pensional, a la reforma a la salud, a la reforma laboral. Digamos que también fue muy difícil sacar proyectos de acto legislativo como el que reconoció para el campesinado derechos, reconoció como sujeto de derechos. Vimos lo que pasó con el proyecto de ley estatutaria de la educación. Vimos esa contrarreforma tan grotesca que le hicieron y que básicamente demuestra esto de lo que estamos hablando. Y también, entonces, lo estamos viviendo ahorita con la reforma laboral que venía siendo archivada y que, bueno, se presenta una acción de impugnación, una apelación en proceso parlamentario, y que es diferente, digamos, a las apelaciones en procesos jurisdiccionales, y que esto da lugar a que se vuelva a analizar en una comisión distinta a la que se archivó. Entonces, para que esto se diera, para que se repartiera una comisión, pues el gobierno nacional tuvo que hacer uso de mecanismos constitucionales enmarcado en la norma. O sea, es que esto no es que nos lo inventamos ahorita, es que esto no es que el gobierno nacional cogió y escribió un artículo de la Constitución, el artículo 104, y dijo, hágase una consulta popular. Algunos congresistas han utilizado ese discurso, lo digo, aunque me parece absurdo decirlo, tan absurdo como decir que todos debemos proteger el derecho a la vida y el derecho al trabajo, pero que en realidad algunos congresistas han utilizado ese discurso. Han dicho que el gobierno nacional pasa por encima del legislativo como si se hubiera inventado es la consulta popular. No, la consulta popular es un mecanismo de participación establecido desde la Constitución de 1886 y refrendada con unos parámetros especiales en la Constitución del 91 y desarrollada por unas normas que la última es la Ley 1757 de 2015. Entonces, ¿qué es la consulta popular? Y yo quiero, enviándole un cordial saludo al profe Miguel, que ya lo veo aquí en pantalla,
Un saludo, doctor Carlos, y muy agradecido por estar nuevamente con nosotros. Por supuesto, nuestro director Jairo, a toda la comunidad educativa, a nuestra compañera Rocío y a Paula, nuestra intérprete de señas. Aquí a discreción. Un abrazo vital, pedagógico y muy fraternal. Muchas gracias, profe. ¿Qué es la consulta popular, profe Jairo, profe Miguel, para todos los quienes nos están escuchando? Es un mecanismo de participación y en esto quiero pues echarnos unas flores y echarle unas flores al programa que lo ha venido tratando, lo hemos venido tratando, modestia aparte, así como dicen, pero que el decreto que emite el gobierno, el 0639 de 2025, utiliza básicamente dos de los argumentos fundamentales con los cuales explicamos en varios programas la consulta popular. Primero, que es un mecanismo de participación basado en la democracia, no solo en la representativa, sino en la deliberativa y en la participativa. Y otro fundamental que dijo la Corte Constitucional en el 2015, y es que es un mecanismo de participación que se utiliza para evitar lo que hoy se ha denominado bloqueo institucional y lograr desparalizar el sistema legislativo cuando tiene diferencias o en este caso un enfrentamiento frontal con el Ejecutivo. Eso lo dijo la Corte Constitucional, esta postura no ha cambiado y esto pues lo utiliza el decreto 639 de 2025. ¿Qué es importante aquí destacar? La consulta popular es eso y con ese mensaje tenemos que irnos. La consulta popular es un mecanismo de participación no solamente para lograr la democracia participativa de nosotros los ciudadanos que no ejercemos poder, sino para lograr desentrabar, eliminar obstáculos, desobstaculizar. Cuando existe unas diferencias, cuando hay que dirimir unas diferencias entre el legislativo y entre el ejecutivo, pues nosotros el poder soberano somos quienes tenemos la última palabra. Y así se constituyó pues la conformación de la consulta popular. Con esos dos mensajes claros, pues quiero dejar. Pues entonces, ¿qué hace el gobierno? Profe Miguel, su merced se acuerda, y profe Jairo, lógicamente. Nosotros utilizamos en este tiempo, en este periodo de pandemia, el artículo 4º constitucional. Nosotros, cuando hacíamos el asesoramiento para FECODE y algunas secretarías de educación pretendían enviar a los docentes, ojo con esto, enviar a los docentes a dictar clases, diciéndoles que estaba por encima el derecho fundamental a la educación, no sé qué. Nosotros hicimos una exposición muy seria sobre la excepción de constitucionalidad por parte de los servidores públicos. ¿Por qué hay excepción de constitucionalidad? Hay excepción de constitucionalidad cuando uno inaplica una orden o inaplica una decisión de autoridad pública como servidor público exclusiva y llanamente porque considera argumentadamente que esa decisión o esa orden desconoce derechos fundamentales y viola flagrantemente la Constitución. Entonces, esto para hacer una analogía con lo que se llama la excepción de constitucionalidad utilizada por el decreto 639 de 2025 que convoca la consulta popular. Hay que decir lo siguiente, profe Jairo, y esto es trascendentalísimo. Sí, nosotros tenemos derecho a democracia representativa, a un mecanismo de participación que es la consulta popular, y estamos en unas diferencias, en un entrabamiento del aparato legislativo con el aparato, con el poder ejecutivo, pues nos corresponde a nosotros tomar esa decisión. Primer argumento. Segundo argumento, la excepción de constitucionalidad de la que se habla.
como ya rememoramos los docentes en el país, pues claro, ya utilizamos en algún momento, ya vimos qué es la excepción de constitucionalidad. Cuando flagrantemente se viola la Constitución o derechos fundamentales, no debo acatar esa decisión de autoridad. No debo recibir esa orden, no debo ejecutarla. Pues esto es lo que hace el gobierno nacional como máxima autoridad administrativa en el país. Pues dice, la ley quinta es una ley orgánica que hace parte del bloque de constitucionalidad. Es decir, en lato sentido, es decir, en sentido amplio, tiene los mismos efectos de constitucionalidad que la propia norma superior, aunque la norma superior tiene un rango, digamos, una línea superior respecto de una ley orgánica, pero una ley orgánica, según la propia Corte Constitucional, tiene ese rango de normas constitucionales en cuanto al debido proceso parlamentario. Dicho eso, que tiene ese rango constitucional, pues debe ser respetado. El irrespetar las normas de la ley quinta, que es el reglamento interno del Congreso, significa una flagrante violación a la norma constitucional porque tienen el mismo rango. ¿Y qué se hizo con la decisión del Senado de la República de considerar, entre comillas, desfavorable de dar un concepto desfavorable para el llamamiento a la convocatoria de la consulta popular? Pues básicamente fue una vulneración al debido proceso parlamentario. Entonces acá tenemos los dos elementos que deben cumplirse para la excepción de constitucionalidad. Primero, una vulneración a las normas constitucionales y segundo, una vulneración a los derechos fundamentales, como lo son el de participación y el de debido proceso. De tal suerte que nosotros consideramos, y esto lo digo con toda la certeza, que sin entrar en el debate de las preguntas, de las 12 preguntas, por el simple hecho de esa flagrante vulneración constitucional y de la vulneración de las normas de la ley quinta, con base en el procedimiento vivido durante esa votación, pues nosotros consideramos que el gobierno nacional está con todas las facultades para convocar a la consulta popular. Ahora es otro debate diferente, es un segundo problema jurídico que debe resolver la Corte Constitucional según la competencia de la propia Constitución y de la Ley de Mecanismos de Participación sobre si las preguntas están ajustadas constitucionalmente a los requerimientos de la Constitución, de la Constitución y de la ley. Pero aquí lo que nos debe quedar absolutamente claro, y esto quiero decirlo con toda certeza, es que constitucionalmente consideramos dentro del debate jurídico constitucional que la postura que ha adoptado el gobierno nacional digamos liderado también por el actual el ministro de Justicia designado es absolutamente constitucional. Nosotros creemos que es constitucional y que sin entrar en el debate tanto de lo que se ha aprobado en la reforma laboral, que definitivamente también consideramos que es digamos, una analogía con lo que pasó con el proyecto de ley estatutaria de la educación, por eso también lo mencionamos. Es un símil, eso está pasando. Sin entrar en ese debate, es constitucionalmente válido que el gobierno nacional aplique la excepción de constitucionalidad y con base en los mecanismos de participación y la democracia participativa, deliberativa y, por supuesto, los considerandos de la democracia representativa que ya hablamos en programas pasados, convoque a una consulta popular. Miguel, pues ya escuchamos al doctor Carlos esa explicación tan completa de lo que es lo que está pasando actualmente con el llamado al pueblo al referendo popular. Ya que lo escuchó, ¿cuál es en usted su opinión? Bueno, yo creo que hemos tomado atenta nota, como siempre, de los cursos abreviados de Derecho Constitucional y Legislativo que nos ofrece el doctor Carlos siempre y asertivo siempre. Creo que hay que como
resaltar unas ideas. La primera, que se deriva de sus últimas frases, pues queda claro que hoy es más vigente que nunca la consulta popular frente al proceso de retroceso que implicaría la aprobación de esta contrarreforma laboral que hoy se debate en el Congreso. Y creo que este es un elemento central, porque los asuntos que se logren salvar de la reforma, y especialmente los que se nos pongan otra vez en los años de la revolución industrial, van a ser posibles solamente hoy controvertirlos con que sea el pueblo, el poder soberano, el que tome las decisiones sobre la misma. Entonces, más vigente que nunca está la consulta, porque se ha dado a entender que como ya hay proyecto de reforma, entonces, y seguramente va a haber reforma laboral, entonces la consulta pierde sentido. Por el contrario, creo que esto es un elemento clave. Segundo, hay dos asuntos que siempre están en todos los debates: golpes de Estado y el tema del Estado de Derecho. Y aquí observamos que los señores de esta minoría privilegiada, que insisten en que 49 o 50 parlamentarios son superiores al poder soberano, pues uno cuando le plantean eso, pues solamente uno puede pensar que es una especie de golpe de Estado, debatir proyectos y deciden hundirlos, y advertir que no pasará ninguno que restituya derechos. Entonces, pues si no lo van a hacer ellos, pues le corresponde al poder soberano hacerlo, y creo que este es el elemento. Ellos hablan mucho del Estado de Derecho. Yo creo que le agradecería, si hay tiempo, al doctor Carlos que hiciera mucho más énfasis en esa diferencia. Nosotros hablamos del Estado social de derecho, y este punto para nosotros es sustancial, porque lo que están haciendo las reformas es fortaleciendo el Estado social de derecho con restitución de derechos de diferente orden, inclusive los de educación, por supuesto, los de salud, y los que están planteados no solamente en la consulta, sino en las otras reformas. Entonces yo insistiría mucho en esos tres asuntos: la vigencia hoy de la consulta, independientemente del resultado de la ley de reforma laboral, queda supremamente, es absolutamente, bueno, independientemente no, por la misma intención de retroceder en materia de relaciones laborales. Segundo, hablando de golpes de Estado, pues es evidente que el poder soberano está siendo suplantado por una asociación de parlamentarios que se niegan incluso a ejercer sus propios cargos. Y en tercer lugar, el tema que tiene que ver entre la diferencia, o por lo menos el énfasis que nosotros hacemos en el Estado social de derecho, no un Estado de derecho sin que se garanticen los mismos. Creo que eso serían los tres asuntos claves. Y el otro asunto que vamos a hablar más tarde, cómo es que la reforma laboral y los puntos de la consulta sí tienen que ver con el magisterio, porque se va a entender que nada tiene que ver con el magisterio, además de, por supuesto, con el resto de la población. Tan. Bueno, Miguel, gracias por su participación. Y pues, doctor, en 2 minuticos, pues a ver si logramos aclarar las preguntas que dejó en el tintero el profesor Miguel Ángel Pardo, y pues el tiempo se nos agotó. Doctor, tiene usted la palabra. Claro que sí, muchas gracias, y qué pena por haberme extendido al principio. No, excelente, excelente. Era fundamental su explicación, doctor. Muchas gracias. Esta es la emoción propia de la pasión. Lo primero, profe Miguel, decir que la consulta está vigente. O sea, son más de 7 articulitos la diferencia entre la ponencia mayoritaria y la consulta popular y la ponencia archivada de la senadora Ida Bella. O sea, son más. Es más, un punto importante para empleados públicos, que son los docentes. La reforma, el proyecto original de reforma contenía en su artículo 2 que, más allá de que aplicara para el sector privado de trabajadores, cuando las normas internacionales fueran más benévolas que las normas internas, incluso para empleados públicos, debían aplicarse por favorabilidad del trabajador las normas internacionales. Punto importantísimo. Así es. Que lo sacaron.
que no está en el proyecto, que le falta el 25% por aprobarse el lunes. Entonces, ahí hay un punto importante para responder. La consulta popular está más que vigente. Ahora lo de los derechos menstruales. No, ahora lo de derechos sindicales. Bueno, o sea, hay muchos más elementos. Ahora, seguridad social para todos. Hay muchos más elementos que contiene la reforma originalmente radicada como autoridad del gobierno y que contiene la consulta popular respecto, pues, por supuesto, de los que se han avanzado en este proyecto. Entonces, la consulta está vigente y depende, pues, de dos temas. Primero, se han anunciado demandarla ante la sección quinta del Consejo de Estado y han anunciado, pues, no, perdón, ya correspondió el reparto al mismo magistrado, que no voy a mencionar el nombre, pero que es paisano, con un ideario seguramente totalmente distinto, que ya presentó ponencia de archivos sobre la reforma pensional, por ejemplo. Entonces, al mismo magistrado que presentó esa ponencia de inexequibilidad de la reforma pensional, le correspondió analizar el decreto que convoca a la consulta popular. Entonces, estamos, pues, pendientes de eso. El gobierno nacional anunció que sería respetuoso de la decisión de las altas cortes, quien asuma la competencia, pero pues que hay otros mecanismos de participación para seguir adelante. Entonces, la consulta está vigente hasta este momento. Al segundo tema, por supuesto, ya mencionamos, hay unas serias diferencias que, pues, en eso podríamos hacer un programa una vez aprobada, profe Miguel, la reforma en el Congreso, si es que esto se da, que seguramente va a ser así por las mayorías que existen. Y tercero, frente al Estado social de derecho, el Estado de Derecho y actualmente el Estado social democrático y de bienestar de derecho, que es hacia el que han evolucionado los países más desarrollados y, por supuesto, las legislaciones más desarrolladas y algunas consideraciones de nuestra Corte Constitucional para otorgar derechos, inclusive en materia educativa, como garantía de estos derechos. Pues el Estado de Derecho es un Estado de las instituciones, es un Estado rígido y alejado de las personas. Es ese Estado al que nos tienen acostumbrados, que el servidor público es simple nombre, pero no sirve al público, sino que es un señor allá de corbata, Sí, es allá, alejado. casi un estado prusiano de derecho están planteando estos sectores. Entonces es un Estado en el que yo tomo las decisiones y ustedes administrados, no coadministradores, administrados, acatan esas obligaciones. Ese es el Estado de Derecho, un Estado de instituciones. Nuestra Constitución del 91 avanzó hacia un Estado social de derecho. En ese Estado social de derecho, la sociedad, lo social, hace parte de las instituciones y toma veeduría y toma participación respecto de las decisiones de esas instituciones. Por eso los mecanismos de participación, por eso la creación de la acción de tutela, por eso la creación de la acción de cumplimiento, como acciones para hacer una veeduría clara y, por supuesto, realmente participativa en este Estado social. Entonces, en este Estado social de derecho, lo social hace parte de las instituciones. Hacemos parte de la decisión de las instituciones y el servidor público debe convertirse en una persona al servicio del público, no una persona que toma decisiones a su servicio particular. Y el Estado social, democrático y de bienestar, que es hacia el que han estado avanzando las instituciones internacionales, los países más desarrollados son los que no solamente ven el Estado social como una garantía de derechos, sino procuran generar un estado de bienestar para la vida de las personas, de desarrollo en la libertad. Están las precisiones. Bueno, Rocío, veo que está muy preciso lo que hemos planteado, esta última inquietud al doctor Carlos, y creo que nos veremos en las siguientes sesiones con los cursos abreviados de Derecho, pero aplicado a nuestra realidad, que es bastante movida
y es un reto para cualquier Estado social de derecho. Un abrazo, doctor Sí, Carlos. Miguel, Muchas gracias. Chao, Rocío. Gracias. nos extendimos un poquito, pero agradecemos al doctor Carlos por esa intervención, Muy a bien, Miguel, muy bien. porque estamos comprometidos con la defensa de la democracia y los derechos ciudadanos. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Ya Muchas volvemos con gracias. Miguel ahorita. Bueno, seguimos con Encuentro con la Política. El golpe blando sigue siendo una carta del uribismo. Hoy nos acompaña Consuelo Ahumada, docente investigadora, con doctorado en Ciencias Políticas, con énfasis en estudios latinoamericanos y dirigente del colectivo Malu. Muy buenos días, Consuelo, ¿cómo estás? Bueno, un saludo para ti, Rocío, para Paula, para todo el equipo de Renovación Magisterial. Sí, la situación, bueno, nacional e internacional. Quisiera hablar de lo nacional, pero que me den también un par de minutos para siquiera dejar planteada la gravedad de lo que está sucediendo en el mundo en este momento. Así la desarrollemos después. Mira, el tema del golpe blando que le produce tanta risa y tanta burla a la oposición, a los sectores más radicales de la oposición y a los medios, se va concretando de muchas maneras, ¿sí? Ahora, el golpe puede terminar siendo exitoso, no se descarta, pero también lo importante es que su objetivo es frenar el avance los avances del gobierno, ¿sí? Mostrarle a la opinión pública que este gobierno no cumple, y todo esto en plena época electoral, que ya estamos en época electoral. Uh-huh. Entonces, de eso se trata. Bueno, se ha dado de muchas maneras, lo hemos visto ya en la sesión anterior, Miguel y el abogado Carlos hablaban del tema. Se trata de cercar al gobierno por todos lados. Si uno me pone a mirar, ha habido varios elementos que configuran ese golpe. Miremos pues lo nacional, de la última semana, siempre desde el Congreso, ¿no? El Congreso ha tomado la vocería en todo esto, aunque no es la única institución que lo está haciendo. El presidente del Congreso convoca dice que quiere reunirse con el ejército, ¿sí? Y con las Fuerzas Armadas, porque no confían en el presidente. Ese claramente es un golpe de Estado, ¿sí? El presidente se opuso y dijo, no se pueden reunir porque soy el jefe de las Fuerzas Armadas, legal, constitucionalmente. Después se reúnen con el registrador, ¿sí? Y, bueno, llaman al procurador, también se reúnen con el procurador. Están tratando de suplantar la autoridad del presidente. Eso por un lado. Por el otro lado, la campaña de desprestigio de los medios. Ahí meto yo las cartas de Álvaro Leiva, que por supuesto no es un loco que anda suelto. Él tiene que estar articulado con otros sectores, mostrando que Petro es inepto, que es corrupto, que es supuestamente que también que es... tiene un problema grave, drogadicción, bueno, todo lo que hemos escuchado en unas cartas larguísimas, repetitivas, y todo eso apunta a que la opinión pública deje de confiar en él. Pero pongámoslo en un contexto un poco más amplio. Ha habido denuncias que las ha hecho Petro de cómo desde Estados Unidos, a partir de Marco Rubio, se está gestando ahí una coalición, está coordinando una coalición que no es extraña, para nada. Estados Unidos está muy metido con la derecha latinoamericana, y más este gobierno de ultraderecha de Trump. Entonces, ha habido indicios, es decir, los uribistas están induciendo primero al gobierno a que, mejor dicho, a que descarten a Gustavo Petro, lo han dicho así, a que sancionen al país, lo han dicho también así, ahora con la esperada de certificación que debe ser en octubre, en unos meses, pues están preparando todo para ello. Y a un representante de la Cámara que es Díaz Balart, de origen cubano, enemigo de Petro, ha tomado el argumento de que Petro es incapaz de dirigir el país.
están presionando fuertemente, Marco Rubio también. Entonces, se están dando todas las circunstancias como para entender que estamos en un momento de grave riesgo. ¿Por qué el riesgo? Pues porque no quieren dejarle pasar a Petro ni siquiera las importantes reformas sociales que plantean un cuestionamiento claro, un retroceso para las políticas neoliberales instauradas en Colombia. Cualquier reforma que veamos, eso es así. Pero quería también referirme bueno, hay una cosa importante también que sustenta esto del golpe, y es lo siguiente. A Cristina Kirchner en Argentina le decidieron encarcelarla, eso fue hace 2 días, ¿sí? A raíz del desarrollo de un proceso o unos procesos que tienen desde hace mucho rato, que se han manejado dentro de lo que se llama lawfare, ¿sí? O sea, el poder que se utiliza por parte del régimen jurídico que tiene que ver con lo que se decía antes, la supuesta independencia de poderes cuando los jueces están muy comprometidos. En Colombia también es con los jueces, ¿no? Hay que decirlo, el Congreso está en papel predominante, pero los jueces, el Consejo de Estado, la Corte, todas las cortes han estado en oposición a esto. Entonces, lo de Argentina es un precedente también lo de Brasil de hace unos años, que llevó a Bolsonaro a triunfar en la destitución de Dilma Rousseff y todo esto. Entonces, ese es el golpe blando de las épocas modernas. Hace 2 noches, el jueves por la noche, Israel bombardeó a Irán, ¿sí? En pleno, sabemos que el Medio Oriente es una región absolutamente conflictiva. En el eje del Medio Oriente está, por supuesto, Palestina y Gaza, ¿sí? Bombardeó a Irán, dejando varios muertos civiles. La intención era destruir la capacidad de energía atómica que tiene Irán. Debemos decir que la energía atómica se utiliza para hacer armas, pero se utiliza también para fines científicos, sobre todo en medicina. Y hay varios países que están haciéndolo eso, ¿no? Irán respondió, volvió Israel a atacar. Estados Unidos dice que no tiene nada que ver con eso, pero por supuesto Estados Unidos es el principal soporte de Israel. Entonces la situación es bastante grave, no solamente para el Medio Oriente, sino puede desatar una conflagración de mucho mayor espectro. Pero yo esperaría, bueno, que claro, los maestros y maestras estemos al tanto de esto, porque es una cuestión grave que nos puede afectar, ¿no? No podemos decir ya que está muy lejos y que no nos va a afectar. Entonces, si quieren, en una próxima ocasión, en la medida en que los acontecimientos se vayan acelerando, podemos hablar más a fondo de este tema. Consuelo, muchísimas gracias por tu intervención, y claro que te vamos a invitar en un próximo programa para que nos termines de aclarar todos estos temas de política nacional e internacional. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, Rocío. Bueno, que tengas un feliz día. Bueno, vamos con Encuentro con Canapro. Canapro, solidaridad que hace vida. Canapro, solidaridad que hace vida. Bueno, y hoy tenemos a Jimeno Fuentes. Jimeno, muy buenos días, jefe de turismo de Canapro. ¿Qué tienes hoy para contarnos de Canapro a los docentes? Muy buenos días, un fraterno saludo para la mesa de trabajo. Gracias, Jairo, por la invitación a contarles algunas novedades del Departamento de Recreación y Turismo. Y por supuesto, el fraterno saludo a todos los que escuchan este magnífico programa. Comentarles, vamos a dividir nuestra corta presentación en unos 3 elementos claves. Primero, vamos a dialogar sobre cómo es la atención de nuestros asociados que están interesados en disfrutar de los centros vacacionales o de programar sus vacaciones. Entonces, nosotros tenemos habilitados varios canales de comunicación.
El principal, por supuesto, aquellos que les gusta el cara a cara, el venir a la cooperativa y tomarse un cafecito y hacer personalmente la reserva, entonces, por supuesto que los atendemos en los horarios establecidos en todas nuestras oficinas. Podemos realizar el proceso de reservas para los centros vacacionales. La invitación a que vengan, recordar que nosotros trabajamos todos los sábados, los 4 sábados del mes, tenemos atención desde las 8:30 hasta la 1 de la tarde. Para aquellos que de pronto son un poco más de la parte digital, de la parte de desde la tranquilidad y comodidad de la casa, entonces nosotros tenemos habilitados 3 canales fundamentales que permiten al asociado realizar su proceso de reserva. Entonces, uno es un canal telefónico PBX de la cooperativa, extensión 7098, y ahí nuestros funcionarios estarán prestos a atender y resolver todas las inquietudes, contarles si hay o no disponibilidad para los centros vacacionales, las tarifas, los descuentos, todo lo pertinente lo pueden hacer a través de esta línea telefónica. Otro canal habilitado es un canal de WhatsApp. El número es 316-266-2793. Esta información está colgada en la página, entonces los invitamos a que miren ahí la página y ahí está el número de WhatsApp corporativo de recreación y turismo, y también los invitamos a que nos sigan. Este WhatsApp también está habilitado como canal de turismo, entonces los invitamos a que hagan la revisión. Ahí pueden solicitar las tarifas, cotizaciones y por supuesto hacer el proceso de reservas de los centros vacacionales. Otro canal que tenemos habilitado es el correo electrónico recreacion@canapro.coop. Nos escriben un mensajito, nosotros iniciamos el proceso de contacto con nuestros asociados y desde la tranquilidad y comodidad de la casa pueden hacer sus reservas. Bueno, el segundo elemento que quiero comentarles es un detalle que tiene la cooperativa para todos nuestros asociados, y es en el marco del cumpleaños. La cooperativa ha tomado la decisión de otorgar un súper descuento para los asociados y hasta máximo 5 acompañantes, con una tarifa preferencial para aquellos asociados que van al centro vacacional 30 días después de la fecha del cumpleaños. Explico ese súper descuento. Entonces, si por decir algo, yo cumplo años el 15 de julio, entonces ya puedo hacer la solicitud de la reserva, pero mi viaje debe de disfrutarse entre el 15 de julio hasta el 15 de agosto. Hay 30 días calendario para poder aprovechar este súper descuento. La invitación a que vayan a nuestros centros vacacionales, los conozcan, los disfruten y pasen un rato bien agradable. El tercer elemento que quiero comentarles es que en el día de ayer y hoy hasta la 1 de la tarde estamos desarrollando un evento súper especial que es la Feria de Turismo. Aquí tenemos unos descuentos fantásticos para nuestros centros vacacionales. También tenemos unas promociones especiales para viajes nacionales e internacionales. Por ejemplo, estamos ya a puertas del inicio de la temporada de uno de los destinos más bonitos que tiene el país. Es el destino de Cañocristales. Es un destino que vale la pena conocer y solo se habilita en la época de máxima lluvia, dado que pues el atractivo turístico más importante es poder ver unas cascadas espectaculares
y pues se requiere que tenga bastante agua. Y el otro increíble experiencia es poder apreciar la planta acuática que caracteriza y que le da este nombre de cañocristales, como el arco iris o el río arco iris o el río de los 7 colores, dado que hay plantas que toman distintas tonalidades de colores. Es la época precisa para ir a visitar ahora después de el 20 de junio y vamos hasta finales de octubre. La invitación a que vengan y exploren, se enteren de estos programas tan especiales de turismo nacional que tenemos. Hay también la oferta para el eje cafetero, turismo de playa, San Andrés, Cartagena y por supuesto a nivel internacional tenemos el destino de playa típico como Punta Cana, Aruba, Curazao y para aquellos que quieran un poquito más cultural, programas para Turquía y para Perú. Entonces la invitación, siempre que piensan en viajar, lo hagan a través del Departamento de Recreación y Turismo de la cooperativa Canapro, Solidaridad que hace vida. Gracias. Muchísimas gracias, Jimeno, y estaremos atentos a toda esa información y ir a visitar todos estos destinos. Vamos a ver, muchísimas gracias. Feliz fin de semana. Bueno, vamos con encuentro con los trabajadores, pero antes recordarles sintonizar nuestro programa Encuentros Pedagógicos por TikTok. Último debate en el Senado de la Contrarreforma Laboral. Tenemos a Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Encuentro con el movimiento obrero. Fabio, muy buenos días. Rocío, buenos días para usted y toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos. Muy amable por la invitación. Bueno, último debate en el Senado de la Contrarreforma Laboral. ¿Qué nos tienes sobre ese tema para decirnos hoy? Bueno, durante todos estos últimos, especialmente durante este año, terminando el año pasado y todo lo que ha sucedido este año, pues se ha venido desarrollando un pulso político muy fuerte, muy profundo entre los intereses y los derechos del pueblo versus los intereses de la oligarquía. Los intereses de la oligarquía es para una minoría privilegiada que siempre ha usufructuado el Estado versus los intereses del pueblo que han sido desconocidos una y otra vez, especialmente sus derechos. Y eso se materializa en la reforma laboral. Para hablar de ese único punto hoy, traíamos una reforma laboral aprobada en la Cámara, ¿sí? En la plenaria de la Cámara, que mantenía la recuperación de unos derechos. Aquí lo recuerdo muy brevemente. Los de la ley 789 de recuperar el recargo nocturno, los dominicales y festivos y el carácter laboral de contrato de aprendizaje y adicionalmente introducir mecanismos de estabilidad laboral, es decir, que los contratos sean a término indefinido y que haya esa relativa estabilidad laboral, que tiene que ver la una con la ley 789 del 2002 de Uribe Vélez y la otra con la ley 50 del 90 de César Gaviria. Eso, digamos que tuvo un tránsito positivo en la plenaria de la Cámara, pero cuando llegó al debate del Senado, la Comisión Cuarta le introdujo medidas regresivas muy significativas, como por ejemplo, excepcionar del recargo nocturno a las MIPYMES en general, aquellas especialmente que trabajan en términos de gastrobares, del comercio, de la vigilancia, de la hotelería y del turismo. Es decir, para nadie. Y adicionalmente de que el carácter laboral del contrato de aprendizaje no debe existir, es decir, se contraría lo que había aprobado en la Cámara. Y adicionalmente introdujo 3 medidas gravísimas que no estaban en la plenaria, en el debate de la plenaria de la Cámara, pero ellos las introdujeron, que es el contrato por horas
que acaba con cualquier estabilidad laboral. Es decir, usted trabaja hoy y no trabaja mañana, y sin ninguna consideración por ellos, el trabajador se queda sin empleo. Pero adicionalmente usted se puede enfermar de hoy para mañana, y entonces mañana ya no tiene cómo ir a trabajar, y por tal motivo no se van a quedar ingresos, y como la seguridad social no lo cobija durante todos esos tiempos, puesto que el contrato por hora es solamente mientras trabaja, pues pierde la oportunidad de mantener unos ingresos. Y si llega a tener un accidente, ni se diga, dentro del trabajo o fuera de él. Y lo otro es los pisos de protección social, que en la reforma laboral que introdujeron se llama la unidad de trabajo especial. Y es que se pueden hacer contratos de trabajo por debajo del salario mínimo. Se darán cuenta ustedes que esas dos medidas están encaminadas a acabar con la estabilidad y acabar con el salario mínimo. Cuestiones que estuvo introduciendo y que pretendió vincularlas al sistema laboral nuestro la ministra de Trabajo, Alicia Arango, en el gobierno de Iván Duque. Recuerden ese momento. Es decir, esas posiciones del uribismo, de acabar con la estabilidad y buscar de que no haya un salario mínimo, son de vieja data, y hoy nos las introducen en la reforma laboral que hemos llamado nosotros la contrarreforma laboral empresarial. Y el otro punto es algo que se llama 4x3, 4 días de trabajo por 3 de descanso. Y con eso se acaba la jornada laboral de 8 horas, se acaban las horas extras y se imponen jornadas de trabajo hasta de 11 horas sin recibir ninguna remuneración adicional, con lo cual se atenta contra la vida, contra la salud física y mental de los trabajadores. Esas 3 medidas rechazamos y condenamos, puesto que son la esencia de una contrarreforma para modificar toda la estructura de las relaciones laborales obrero-patronales en Colombia, en una medida supremamente regresiva. Esto es lo que está en juego hoy, y esto se define el próximo lunes. El próximo lunes faltan 19 artículos para completar la discusión de los 77 que tiene la reforma laboral. Y lo más grave es que estos tres que estoy aquí colocando están en la discusión, y debo decir exactamente que en el Congreso hay una mayoría, desafortunadamente, para aprobar estos artículos, con lo cual sería el peor golpe que nos pegaran, mucho más grave que lo que se hizo incluso en la ley 789 del 2002 y en la ley 50 del 90, de tal manera que estamos frente a un tema grave. Por tal motivo, estamos convocando a un gran plantón el próximo lunes frente al Capitolio Nacional desde las 10 de la mañana. Invitamos a toda la población, especialmente aquí en Bogotá, a que se hagan parte en ese plantón en la Plaza Bolívar. Vamos a estar en mayor cantidad de tiempo señalándole a ese Senado que no pueden aprobar esos 3 artículos, puesto que desnaturalizarían radicalmente las relaciones del trabajo, acabarían con la estabilidad laboral, impondrían un salario por debajo del salario mínimo e introducirían una jornada laboral ya no de 8 horas, que es lo máximo, sino jornadas laborales de 11 horas, que obviamente son absolutamente inaceptables. Cordial invitación para que este lunes, desde las 10 de la mañana, estemos en la Plaza de Bolívar, en la mayor cantidad de tiempo, especialmente aquí, a los maestros y las maestras de encuentros pedagógicos, a que nos acompañen, a que le reclamemos a ese Senado que está dispuesto a mantener intereses de la oligarquía, que no pueden seguir legislando contra el pueblo. Y en esa vía y en esa perspectiva es que nosotros decimos bienvenida a la consulta popular, que el pasado 11 de junio firmó la convocatoria mediante decreto del presidente de la República para el próximo 7 de agosto. Por lo pronto vamos a pelear para que esas medidas regresivas no queden incorporadas en nuestra legislación laboral. Y vamos entonces a fondo con este plantón el próximo lunes. Muy amable, Rocío, y cordial saludo a todos los maestros y las maestras, y nos vemos el próximo lunes 16 de junio a partir de las 10 de la mañana en la Plaza de Bolívar, diciendo no a las medidas regresivas de la contrarreforma laboral empresarial. Bueno, Fabio, muchísimas gracias por esa información tan importante, y claro, allí estaremos en la Plaza de Bolívar. Muchísimas gracias. Feliz día. Buen día para todos y todas. Muy amable, Rocío. Ok.
Bueno, vamos con unos saluditos aquí de por Facebook, de quienes nos acompañan, y en YouTube tenemos a Javier Arley Castillo, a Nancy Ramos desde Barranquilla, a Javier desde Putumayo, a Luis Alberto Cardoso, que siempre nos acompaña en los programas, a Claudia Patricia Cardoso desde Fusagasugá, a Heidi Quijano también un saludito, a Jimmy Triana desde Girardot, Claudia Patricia Galeano, y bueno, Miguel Ángel Pardo también está en sintonía. Bueno, vamos con expresiones de manifestaciones de las diferentes regiones de dirigentes populares en defensa del referendo popular y las reformas. Vamos a rodar una serie de videos y arrancamos con Marcelo Torres, secretario general del PTC, luego Consuelo Ahumada, dirigente del PTC y Malú, William Asprilla, docente del Caquetá, afiliado a AICA, José Bismar Palacios Martínez, directivo CUP Caquetá, y Jimmy Triana, docente de Girardot, Cundinamarca. Y finalmente, compañeras y compañeros, lo que aquí en esta movilización popular obrera, que desde luego afecta expresando el respaldo a la reforma laboral, al gobierno Petro y al proceso de cambio. No hay duda que los colombianos estamos repudiando el atentado con el cual, dirigido contra el senador Miguel Uribe, dirigido a interrumpir el proceso de ascenso popular, este gran torrente de movilizaciones que se está realizando en Colombia y que tiene un oscuro propósito golpista. Repudiamos la violencia, hacemos un llamado a un acuerdo de todas las fuerzas del país, incluyendo las fuerzas opositoras, para que no se diriman las contradicciones sociales y políticas mediante la violencia. Estamos en ese camino que es el que le conviene a Colombia y el que sacaremos los trabajadores y trabajadoras airosamente adelante. ¿A qué hemos acudido? A la consulta popular, que es la democracia directa al soberano. Lo que se imponía como parte de la estrategia de desestabilización. Bueno, esta jornada programada en todo el país para el 11 de junio es supremamente importante. Estamos en un momento crítico en la polarización de los sectores sociales, por un lado los sectores sociales y políticos, por el otro lado la oposición empeñada en desestabilizar el gobierno de Petro, en oponerse a todas las reformas e incluso en dar un golpe de Estado. Tenemos que seguir activos en esta movilización, de manera que tenemos que ser activos de manera que logramos ganar la pelea, porque Petro sigue adelante, porque el proyecto del cambio siente las bases para la transformación social y económica del país, resuelve los derechos fundamentales que han sido históricamente excluidos: derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a disfrutar de unas condiciones mejores de vida, apoyo a la reforma a las transferencias, de manera que les sirva a la comunidad educativa en general. Esta reforma ha sido liderada por FECODE y cumple un papel muy importante. Todo esto y la defensa del gobierno de Petro es el objetivo de estas movilizaciones en varias capitales del país. Bernardo Maravillosa, Luis Carlos Galarza. Buenas tardes a todos y a todas, por supuesto. Un combativo y afectuoso saludo de mi parte y, por supuesto, de la organización a la cual vengo a representar. Soy docente del departamento del Caquetá, hago parte, soy miembro de nuestro sindicato AICA, que es la Asociación de Trabajadores de la Educación del departamento del Caquetá, y por supuesto estamos hoy respaldando, acompañando todas las luchas sociales y todo el compromiso social que el gobierno tiene con nosotros, con los trabajadores de este país que tanto requieren
un cambio y que se le devuelvan muchas de esas oportunidades que se han perdido, de esos logros que ya no tienen y que son necesarios que se retomen, como por supuesto el tema de las horas extras, que es un esfuerzo merecido para cada uno de los empleados de nuestro país. Por supuesto también la estabilidad laboral. Vemos cómo cada día se denigra más y se deteriora más la calidad del trabajo en el sector de la salud particularmente y por supuesto en todo Colombia. El tema de la formalización tampoco la podemos dejar por aparte, y así muchos otros temas que contempla esta consulta, la cual apoyamos, respaldamos en su totalidad, puesto que luego de un estudio y de una lectura concienzuda, responsable y seria, nos damos cuenta que todo lo que está ahí es posible y puede ser posible solo si nosotros los colombianos respaldamos, contribuimos, apoyamos y por supuesto manifestamos toda nuestra empatía con este proyecto. Sí a la consulta popular, viva AICA desde el departamento del Caquetá. Muchas gracias. Un saludo muy especial a todos los radioescuchas del programa Encuentros Pedagógicos. Mi nombre es José Bismar Palacio Martínez, directivo de la CUC Caquetá, en los cuales participamos más de 75 personas. Venimos del sur del departamento del Caquetá para apoyar esta tan importante movilización en pro de las reformas laborales, en pro de la consulta popular, e invitamos a toda la comunidad educativa, padres de familia y los demás sindicatos a que apoyemos este nuevo cambio, estos cambios que nos espera buenos momentos, buenas cosas para la lucha sindical y la comunidad educativa. Muchas gracias, Dios me los bendiga. Una reforma laboral, una reforma a la salud. Cordial saludo para todos, estamos aquí desde la Plaza de Bolívar. Hoy, 11 de junio, respaldando, junto con las organizaciones sindicales, obreras y populares, la consulta popular. Estamos en un momento histórico, donde el actual gobierno nacional ha insistido en las reformas sociales que necesita el pueblo colombiano. Sin embargo, el Congreso de la República no ha estado a la altura de responderle al electorado por el cual necesita que se hagan las transformaciones en este país. Han pasado las reformas una vez y hasta por segunda vez. Con respecto a la reforma laboral, han dicho que en estos momentos la consulta popular es oportunismo electoral, pero cuando se radicó la primera vez, ¿era oportunismo electoral? ¿El oportunismo entonces de quién era? ¿Qué es lo que hay detrás del poder en el Congreso de la República? Simplemente unos parlamentarios que no quieren responderle al pueblo, sino quieren responderle al establecimiento, que sigamos con los mismos en las mismas. Por eso hoy estamos las organizaciones sindicales populares respaldando esta consulta popular para que se avance en las reformas que necesita este país. Invitamos a toda la población para que se sume. Una vez el presidente de la República firme el decreto de consulta popular que la convoca, para que hagamos la pedagogía por la consulta popular. 16 veces sí. Bueno, muchísimas gracias a estos líderes sindicales por su compromiso, su voz firme y su lucha constante en defensa de los derechos del pueblo y la democracia. Ahora, informe capital. Informe capital. Bueno, y vamos con la actualidad del Magisterio Bogotano. Estamos con Andrés Ballén, secretario general de la ADE. Muy buenos días, Andrés. Hola, Rocío, muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos. Cada sábado, como siempre. Bueno, bien, hoy tenemos harto que comentar también, como cada semana, y quiero empezar desde lo más reciente hacia atrás.
¿Y qué es lo más reciente? Pues las desafortunadas orientaciones de la Secretaría de Educación sobre el Día de la Familia. Emitieron la circular 004 del 13 de junio y es una cosa absolutamente violenta para con el magisterio. Ajá. Desde la ADE nos pronunciamos rechazando esa circular que pues da claras luces sobre cuánto es que le importa al magisterio a Isabel Segovia, a la Secretaría de Educación. Esa es la realidad de ellos. O sea, pueden tratar de contentar, de comprar a la gente con una fiesta, con algunas orquestas, con medio pollo, qué sé yo. Pero la verdad es que es realmente desafortunado. ¿Qué contempla esa circular 004? Pues lo que hace es dar, lo que ellos llaman es dar un alcance a la circular, a la primera circular sobre el Día de la Familia, que es la circular 002 del 1 de abril de este año. Y en ese alcance, pues, lo que ellos llaman alcance es que vuelven obligatorio que la gente tome el Día de la Familia el 11 de julio o el 6 de octubre. Entonces se convierte en un castigo. Si obligan a tomar el 11 de julio, entonces no lo van a poder tomar quienes deben hacer una reposición de actividades dejadas de realizar con ocasión de las jornadas sindicales de marzo y abril. Y se obliga a que lo tomen el 6 de octubre. Entonces, si no pueden, los que no puedan hacerlo el 11 de julio, lo deben tomar el 6 de octubre. Resulta que el 6 de octubre es Semana de Desarrollo Institucional no presencial. No presencial. O entonces, aquí que nos hablen claro. ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren volver la semana de octubre presencial? Bueno, pues entonces tendremos que dar las discusiones y darnos el pulso que haya lugar. Pero aquí estamos decididos como organización a respaldar a nuestros maestros y maestras. No puede ser que con ese alcance, entonces se pasan por encima de lo que ellos mismos habían publicado antes, en abril, la circular 002. Entonces está como este personaje de los programas de Chespirito, como digo una cosa, digo la otra. Entonces, esa circular 002, que era lo que decía, y ahí es donde, miren, ellos se contradicen, están echando abajo lo que ellos mismos se han proyectado. Primero, que fuera dentro de uno de los días de las semanas de desarrollo institucional. No era camisa de fuerza el 11 de julio. Lo que a todas luces es una retaliación. Es un revanchismo burdo. Segundo, decía que podía ser concertado con los rectores o directores rurales. Aquí cero concertación. Es mano dura cuando ellos digan 11 de julio o 6 de octubre. Tercero, decía que en el marco de la autonomía institucional. Entonces pisotea a los rectores y pisotea a los gobiernos escolares, pisotea en general a las comunidades educativas. Porque en la autonomía institucional varios colegios ya tenían definido hacerlo entre el 7 y el 11 de julio. ¿Cuál autonomía institucional? Es un maltrato, es realmente maltratante. Entonces, pues, ahí se da uno cuenta de la desarticulación interna que hay en la Secretaría de Educación. Entonces, vuelvo al punto, como digo una cosa, digo la otra, ahí se da uno cuenta, pues, que aparte de que Isabel Segovia no se presenta ante las comunidades, salvo cuando pues va con los medios generalmente a contrariar las actividades sindicales o las jornadas autónomas de los colegios. Aparte de que no participa en ningún comité, no se aparece, en realidad brilla por su ausencia, pues ahí queda en evidencia la desarticulación institucional que está padeciendo la Secretaría de Educación. Por otra parte, pues, Rochi, comentar para cerrar acá que estamos acompañando a las maestras del convenio entre la Secretaría de Educación y Secretaría Estatal de Integración Social, lo que llamamos el convenio SDIS. Es un momento muy tenso, muy preocupante, porque la Secretaría se ha pronunciado acerca de, y bueno, corren muchas voces acerca del final del convenio SDIS, en el que están vinculadas 384 maestras que brindan atención en el nivel de preescolar, particularmente en prejardín y jardín.
en colegios que están asociados a SDIS, pero la planta de personal esas maestras son provisionales al servicio de la Secretaría de Educación Distrital. Entonces, en una eventual terminación de ese contrato, son 384 maestras que quedan absolutamente desamparadas. Sin trabajo, sin salario, sin seguridad social, sin ningún tipo de posibilidad en un momento tan difícil del año como este. ¿Quién va a contratar? En ninguna parte van a contratar maestros a mitad de año. Pero además sin dar ningún tipo de aviso, de posibilidad, sin pensar ni siquiera en un periodo de transición, una cosa difícil. Nos estamos pronunciando, estamos haciendo el seguimiento a eso, ya nos pronunciamos en una reunión la semana pasada, tuvimos una mesa laboral con Secretaría de Educación donde sentamos postura y definitivamente dijimos, estamos con esas maestras, vamos a respaldar en las medidas que tengamos que adelantar, pero tampoco es posible que el asunto, el desorden administrativo, diría yo, en la Secretaría de Educación, entonces tenga como consecuencia 384 personas absolutamente que quedan desempleadas. Bueno, ahí sí viene a aplicar el término de masacre laboral. Entonces, estamos trabajando en ello, concertamos una nueva reunión para este lunes 16 en horas de la mañana con Secretaría de Educación para tratar ese tema. Y bueno, estamos explorando diferentes alternativas, porque no es posible que a estas alturas se esté generando ese tipo de medidas que son lesivas para muchas personas, no son solo 384 personas, son 384 familias que quedan en una situación absolutamente complicada. Entonces, cierro aquí diciendo eso, y bueno, esta semana que terminó, estuvimos en los comités sindicales locales, hablamos de la cuestión nacional que está tan complicada. Como maestros y maestras del distrito estamos comprometidos con la reforma laboral, con la consulta popular, acompañamos al gobierno en lo que haya que hacer. Se está convocando a un plantón en la Plaza de Bolívar para este lunes. Son las medidas de presión política que hay que hacer como ciudadanos. Dicen que los maestros no tenemos nada de relación con eso. Sí la tenemos. Particularmente este tipo de personas como las que acabo de nombrar de este convenio, que son personas provisionales, a quienes le afectaría de una manera gravísima la entrada en vigencia de, por ejemplo, medidas, si se llegara a tomar de esa desafortunada contrarreforma, medidas como la contratación por horas. Entonces sería un reversazo, sería un retroceso muy grave en materia laboral para el magisterio. Sería devolvernos a la época donde los maestros que hoy son provisionales eran contratados por prestación de servicios, ahora por horas y toda la cuestión. Entonces vamos a salir, ¿qué estamos haciendo? La ADEVA les convoca al magisterio a que en las medidas de sus posibilidades salga. Sabemos que de convocarles de viernes en la noche o de sábado para el siguiente lunes, pues es muy complejo. En la medida de sus posibilidades que puedan llegar. Vamos a estar allí los directivos de los equipos de trabajo, la asamblea, delegados también en la medida de sus tiempos y sus posibilidades, pero la ADE va a estar allí apoyando con toda la contundencia. Entonces, nos vemos el lunes en la Plaza de Bolívar y bueno, estamos en los debates que ya les anunciaba, les seguiremos informando sobre ello. Muchísimas gracias. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por tu informe y estaremos atentos a más comunicados. Muchísimas gracias, que tengas un feliz día. Buen día para todos y todas. Ok. Bueno, vamos con nota del director. La paz siempre ha sido el lenguaje de los trabajadores. Jairo Castro Ballesteros, delegado del Magisterio de Bogotá al Comité de Formación Docente. Nota del director. Muy buenos días al magisterio y a la comunidad educativa que nos ven y nos siguen por Facebook Live de Renovación Magisterial al programa Encuentros Pedagógicos. También ahora nos pueden seguir por nuestras redes de Instagram, TikTok y YouTube. Un saludo también a todos aquellos que nos escuchan en el exterior. Hoy la nota del director se intitula La paz siempre ha sido el lenguaje de los trabajadores. Los gritos de la paz vienen andando desde la conquista, pasando por la independencia, la colonia y la república.
Todas esas épocas históricas han dejado centenares de muertos a lo largo de la historia de Colombia. Miles de indígenas han sido masacrados desde el descubrimiento de América. Aún en nuestros días les son desconocidos sus derechos ancestrales como ciudadanos del mundo, pero también les desconocen el derecho a la tierra de que eran dueños, de la que la cultivaban desde siglos atrás, antes de que aparecieran por aquí los tales descubridores de una tierra habitada por personas que la cuidaban y habitaban con el respeto a la madre que les da de vivir y de comer. Desde entonces, del mal llamado descubrimiento, las comunidades ancestrales vienen reclamando los derechos que le fueron arrebatados en la conquista, con la masacre y desaparición de centenares de pueblos nativos de estas tierras. No solo por aquellos conquistadores fueron avasallados los indígenas, sino también después sufrieron del mismo mal por aquellos proclamados libertadores. Libertadores que protegieron sus resguardos con los indígenas esclavizados dentro, al igual que conservaron a los afrodescendientes esclavizados. Aquellos traídos del África fueron sometidos, humillados y tratados como animales desde la conquista de estas nuevas tierras. Para ellos no hubo libertad. Ellos no se independizaron de esa tragedia, a pesar de que cientos de ellos batallaron contra los ejércitos españoles por la independencia y la libertad, como los lanceros del llano que salvaron la patria. La historia no cuenta que todas estas comunidades siguieron siendo esclavizadas y explotadas por los nuevos amos de la independencia, donde aquellos nativos viven desde siglos atrás, que desde entonces en estas tierras vienen reclamando los derechos de este suelo que les pertenecía desde antes del descubrimiento, que desde entonces vienen reclamando por los derechos en paz, sin armas, vienen reclamando la justicia social desde sus creencias pacifistas, sin amenazar a nadie de muerte o dispararle por pensar diferente. Al igual que las culturas ancestrales, hoy en día los trabajadores de la industria, del agro, de la banca, de la construcción, asalariados que desde los sindicatos reclaman los derechos como trabajadores amparados en la Constitución y que todos aquellos se les han negado para vivir con dignidad. Hoy en día, la descendencia de los pueblos indígenas y afrodescendientes son tratados como esclavos por los herederos de la colonia esclavista, de los que se independizaron solo de la corona española, pero que hoy en día se autoproclaman los dueños absolutos de las tierras, de la fuerza laboral de los trabajadores, de los resguardos, de las tierras que otrora les pertenecían a los indígenas por ser las mejores para el cultivo de los alimentos. Esas tierras pasaron en un entuerto lleno de violencia a manos de la herencia esclavista de los ganaderos, despojando a miles de comunidades indígenas y campesinos de su terruño para condenarlos al hambre, al sometimiento laboral y a la muerte. Ahora, en tiempos modernos, ese despojo a los indígenas y campesinos son explotados en esas mismas tierras, ya no como resguardos, sino como esclavos arrendatarios para que las cultiven y cuiden en beneficio de los despojadores de las tierras, camonales terratenientes de la herencia usurpadora. Desde esa histórica falacia que no nos cuentan la verdad de los indígenas y campesinos que vienen reclamando las reformas agrarias para que les devuelvan las tierras. Se han organizado legalmente para estas luchas por la tierra que les pertenece y se movilizan en paz, sin amenazar a nadie de muerte, sin disparar un solo tiro, a aquellos que los humillan y amenazan con maltratos por reclamar sus derechos tanto de la tierra como de la vida. Igualmente sucede con el movimiento obrero que viene reclamando se les respeten los derechos laborales. Jamás se les escucha en el Senado de la República acerca de los reclamos para mejorar las condiciones laborales, que ya no son esclavos, que son seres humanos con el derecho de vivir con justicia social.
en las manifestaciones de los trabajadores indígenas y campesinos que están legalmente amparadas en la Constitución colombiana, las consignas giran alrededor de las reivindicaciones sociales y laborales del pueblo trabajador, para que no reine la muerte y la impunidad de aquellos que con la muerte se robaron las tierras. Nunca jamás se escuchan expresiones de condena a muerte de los patrones, ni mucho menos se escucha amenazas de muerte a los dueños de la industria, de la banca, de los ganaderos, o consignas de dispararle a los pobres que defienden a sus amos ricos. Siempre las movilizaciones son para reclamar o defender los derechos laborales, para que la guerra termine y todos podamos vivir con justicia social en paz. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días en otra nota del director. Bueno, muy reflexivo este mensaje. Nancy Ramos nos dice, excelente artículo sobre histórico y de paz. Bueno, vamos con encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Carta abierta al presidente de la República sobre el SGP. Tenemos a Miguel Romero, integrante del Comité Ejecutivo de FECODE, Comisión de Política Educativa y secretario de prensa. Pasar haciendo caminos. Encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Seguí la gloria. Bueno, estamos con Miguel Ángel Pardo Romero. Miguel Ángel, de nuevo, muy buenos días. Muy buenos días, Rochi. Muy buenos días para todos y todas nuevamente. Saludos vitales, fraternales y pedagógicos. Bueno, Rochi y Paulo. Bueno, ese del tema, la carta abierta la comentamos en la semana anterior. Entonces, pero vale la pena insistir en que esta semana, como respuesta a la carta y a las conversaciones que hicimos con el gobierno, vamos a tener una reunión con el viceministerio de Hacienda esta semana para ir mirando los puntos sobre el proyecto de ley orgánica que buscamos que se acuerde en su texto conjuntamente con el gobierno para radicar una sola propuesta en el Congreso de la República. Entonces, digamos que es muy importante porque también tenemos el plazo del 20 de julio para radicar el proyecto y ya hemos explicado aquí las dificultades que tenemos, especialmente lo de los sectores de las bancadas de oposición y de los alcaldes y gobernadores que pretenden alzarse con lo que reconquistamos en la reforma constitucional que hicimos el año pasado, en el 2024, después de 22 años de lucha. Bueno, pero esta semana estuvo movido FECODE en otras, también en otras cosas. ¿Qué nos tienes para contar? Yo voy a insistir hoy, Rocío, y ahora escuchando pues no solamente la nota de nuestro director, sino la intervención de nuestro compañero Andrés Ballén y lo que ha comentado pues los compañeros, el doctor Carlos y el doctor y nuestro presidente de la CUT, pues ha habido aquí una intencionalidad muy perversa de entre confundir a la gente en primer lugar y en segundo lugar vulnerar su solidaridad de clase. Se dice que la reforma laboral nada tiene que ver con el magisterio y en virtud de lo cual no tendríamos por qué salir a pelear, que esa es una pelea diferente, que no tiene que ver con los asuntos gremiales. Es horrible ese término, ¿no? Porque nosotros nunca hemos manejado términos de esa naturaleza y que es un asunto meramente político. Entonces aquí hay dos cosas que nos llaman la atención de esa, digamos, esas presentaciones, esos discursos que están impulsando, obviamente desde el centro derecha, encabezado por el señor Galán y que trata de permear a los maestros y maestras de la ciudad, pero a su vez convertir esto en una disculpa y en una excusa para su campaña de represión, para coartar las libertades sindicales y el derecho de asociación. Entonces, en primer lugar, no es cierto lo que dice que nada tiene que ver con el magisterio y la reforma laboral,
o la contrarreforma laboral que se está discutiendo en este momento en el Parlamento. Esta reforma nos pondría en términos laborales del siglo XIX, y si bien el magisterio tiene un régimen que implica un empleo formal permanente y una estabilidad laboral, pues no quiere decir que entonces se quede pávido návido frente a la ofensiva que hay para pauperizar y llevar a la contratación por horas a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, como si no tuviéramos familias, hijos y nietos, pero como si no tuviéramos solidaridad de clase. Aquí pierden el curso los que tanto hablaron de la solidaridad de clase, se declararon clasistas y ahora entonces señalan que frente al tema hay que mirar para otro lado. Este es un aspecto que yo quiero señalar, pero en segundo lugar sí tiene que ver, insisto, porque la contratación por horas, que es el sueño dorado de los de los empresarios, pues implicaría una afectación, un espaldarazo con categoría de ley para pauperizar aún más a nuestros compañeros y compañeras provisionales, que en el marco de hoy son más del 10% de la nómina de los trabajadores del Estado. Imagínate, Rocío, los señores alcaldes y gobernadores convirtiendo 5,000 o 3,000 o 1,000 o 100 maestros y maestras, a los cuales hemos logrado mantenerles una estabilidad reforzada a pesar de su condición, multiplicando eso por cientos de maestros contratados por horas, ¿no? Y a todos exigiéndoles el favor de la votación, pero llevándolos a la situación más paupérrima y humillante de relaciones laborales, como en el caso de Bogotá, que ocurría antes del 2004, cuando allá era OPS, y que la lucha del magisterio en Bogotá y por supuesto acompañada en todo el país, logramos que hubiera plantas de personal, pues con los derechos, pues no de carrera, pero con los derechos por lo menos que abrieran la posibilidad de un contrato a fecha abierta en principio, y luego cuando llegaron los Peñalosa, los Galán y los Claudias, pues no se pudieron mantener a fecha abierta, pero nuestra ADE ha seguido batallando en eso. Entonces, hacer caso omiso, por ejemplo, de que aquí hay 6,000 maestros y maestras provisionales, pues creo que no tiene ninguna presentación. E igualmente, por eso no es sorpresivo lo que hoy nos informa el compañero Bayén y lo que se ocurrió precisamente el día el 11, el día de la movilización, que Galán entonces anuncia que va a despedir a las maestras y maestras, a las maestras básicamente del convenio de la Secretaría de Integración con la Secretaría de Educación, convenio que, como todos saben, logramos esta ADE y que están en los acuerdos de 2014, logramos que esas maestras que estaban por OPS pasaran a tener, prestar planta de provisional y tener derechos en todos los sentidos de misma jornada laboral, etcétera, etcétera, pago por salario del estalafón, etcétera, etcétera. Entonces, sí tiene que ver. Y el contrato por horas no le va a permitir a pensionarse a nadie, ni a los maestros, ni a ellas. Y en segundo lugar, insistirle, compañeros y compañeras, que en el punto de abre la posibilidad incluso de contrataciones por debajo del salario mínimo. Y adicionalmente, si esto quedara aprobado, el tema de la contratación por hora, Rocío, pues no puede. Los maestros y maestras salen de sus normales, de sus universidades, y no entran directamente al Estado, pasan durante un tiempo por los colegios privados. Si aportan a Colpensiones, cuando lleguen pueden sumar sus pensiones con las del FOMAC, pero con contratos de hora no va a ser posible, porque se cree que va a salvarse educación y no se va a aprovechar para afectar el régimen especial del magisterio, esta afectación y esta contrarreforma. Por eso el próximo lunes 16, por solidaridad de clase, en primer lugar, pero porque también nos afecta, deberemos estar. Y el doctor Carlos nos insistía que en el proyecto inicial que presentó el gobierno, estaba el tema, y nada menos y nada más que si hay acuerdos internacionales más favorables que los nacionales, se aplican los internacionales en el caso de los trabajadores del Estado y los empleados públicos. Entonces, yo creo que hay que hacer nuevamente esta reflexión, porque en efecto ni la dirección se equivoca ni los maestros se confunden frente a los discursos del jefe, del señor que representa la centro derecha, el señor Galán, hoy con nuevos aliados. Miren que están apareciendo las llaves, Rocío.
Hoy se sabe que hay acuerdos entre el nuevo liberalismo y otros sectores que fungen como izquierda, en ese sentido planteándose entonces una alianza con este señor que está impulsando desde la Secretaría de Educación y tratando que en el resto de las ciudades haya represalias contra la asociación, interrogación, o como dicen, aparecieron las otras llaves, ¿no? Entonces, digamos, este punto, quiero insistir, sí afecta, y el otro punto es que los 4 puntos de la consulta popular sobre el tema de salud, esto ya lo habíamos dicho, sería, si logramos el espaldarazo del constituyente primario, un gran respaldo a nuestra nuevo modelo de salud que se está asfixiando. Y una glosa final. ¿Cómo así que no ha habido una consideración del gobierno popular en las negociaciones con FECODE y viceversa, FECODE con el gobierno popular, por mejorar las condiciones laborales de los maestros y maestras y que se ha desamparado el magisterio? Cosa que se contrasta con la modificación al 1850 y el decreto 277. Aquí hay hechos concretos. No podemos nosotros, como maestros y maestras, damos de base o somos dirigentes, hacer caso omiso de estos hechos que son absolutamente claros para justificar lo que impulsa el señor Galán. Me refiero, obviamente, que la responsabilidad está en el señor Galán, en la que intenta desmovilizar al magisterio con una tesis individualista propia del neoliberalismo que no nos afecta para nada lo que estamos discutiendo, lo que se está discutiendo en el Parlamento, y en consecuencia, supuestamente, en coherencia, no deberíamos participar en ninguna actividad, pero si participamos entonces nos sanciona. Es decir, lo que está proponiendo los convencemos, y si no se convencen, entonces los sancionamos. Típico del neofascismo. Esto, señor, ya no representa a ningún sector progresista de centro, como alguna vez pudo pensarse, sino pues, evidentemente que está en una campaña, ¿sí?, muy premeditada, ¿sí?, organizada también desde la Secretaría de Educación para apartar, sustraer al magisterio de Bogotá y del resto del país a través de las réplicas que hacen en otras gobernaciones y alcaldías, especialmente. Decía que entonces nos vemos el lunes. Abrazos y todos. ¿Aló? ¿Rocío? ¿Aló? Se te fue el último pedacito, no lo alcanzamos a escuchar. Entonces decía que, en virtud de lo cual, nosotros reiteramos nuestra condición de solidaridad de clase y reiteramos que los puntos de la consulta popular son asuntos del magisterio y de la población, y reiteramos que los asuntos de la contrarreforma sí afecta al magisterio, y decir lo contrario es mentirle al magisterio, y le decimos al señor Galán que no, el magisterio no le cree ni le acepta esos argumentos, ni mucho menos le acepta el tema de las sanciones. Por eso el lunes vamos a estar todo el día en el plantón. Aquí no se requiere ningún permiso ni nada de eso. Se necesita es simplemente tener un grado enorme de solidaridad y de conciencia para estar la mayor parte del tiempo posible en la Plaza Bolívar, que vamos a estar todo el día. Estaremos conectados, los compañeros dirán, bueno, pues ya empezó, entonces ya vamos para allá. Bueno, ya se acabó, entonces sí o no. Es decir, en este mundo lo que necesitamos es presión frente a ese parlamento que va a tratar de ponernos en el siglo XVII otra vez en materia de relaciones laborales. Y nosotros, por lo menos, tenemos que tener la cara alta para decir, yo estuve ahí peleando, para decir que no. Y adicionalmente decir, ahora la consulta popular es más vigente que nunca, me refiero no solamente legalmente, sino desde el punto de vista político. Abrazos a todos y todas. Miguel, muchísimas gracias y que tengas un feliz fin de semana. Abrazos. Bueno, pues después de esta intervención, compañeros, pues como magisterio tenemos que alzar nuestra voz, a mantenernos unidos y a defendernos con firmeza frente a la represión del alcalde, porque solo en unidad y la resistencia encontraremos la fuerza para protegernos, para proteger nuestros derechos y nuestra dignidad en nuestro trabajo docente. Para finalizar, quiero enviar un saludito a Marta Liliana Puentes y su pronta recuperación. La esperamos aquí con ansias en nuestro programa.
Bueno, agradecemos a todos ustedes por su sintonía, a todo el equipo de Renovación Magisterial en Colombia, a nuestro director Jairo Castro Ballesteros, a nuestro productor Sergio Camilo Castro, en lengua de señas, a Paula Carvajal. Recuerden, todos los sábados continuamos en su compañía de 8:30 a 10 de la mañana. Les habló Rocío Porras Torres. Que estén muy bien. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos.